porque estás aquí, porque estás aquí. Bienvenidos amigos al segundo bloque de este encuentro de opiniones denominado A Viva Voz. Aquí estamos como todos los domingos a la medianoche en Crónica TV, hablando hoy de pecados. Ustedes del otro lado opinando a través del Twitter, @AvivaVozCrónica o el hashtag numeral #AvivaVoz. Allí pueden participar y si no, se vienen aquí a los estudios de Crónica TV y pueden opinar y participar en vivo como lo hace la tribuna. ¿Por dónde arrancamos? Hola. Maestro, ¿cómo es su nombre? Mauro. Mauro, cuénteme, Mauro. A todos bien. Bueno, para mí el pecado es no entender que hay gente diferente, que piensa diferente, que siente diferente. Bien. El pecado encasilla, discrimina y no ayuda a la convivencia. No ayuda a la convivencia poner pecado, decís vos. Ese sería el pecado. ¿Alguien tiene algo para decirle a Daniel? Esa es tu opinión. A ver, ¿qué más? Niña, la veo con micrófono. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? ¿Se escucha, Celeste? Sí, ahí está. ¿Cómo está, Celeste? Contame. Bien. Mi pregunta es para cualquiera que la pueda responder. Sí. Yo quería saber si el suicidio es considerado un pecado y en caso de que sea, cuán grave es que un ser humano lo cometa. Bien, buena pregunta, llamativa, una de las grandes dudas que tenemos, ¿no? Con el tema del suicidio. En el Islam es una de las peores faltas. Sí. Mira, el suicidio. El suicidio. Faltas o pecado. Sí, en el judaísmo también es matar. Exacto. Da igual si es matar a uno o es matar a otro, sigue siendo matar. La pregunta de cuán grave es una pregunta interesante. Lo que pasa es que entramos ya en un tecnicismo de clasificación, claro. Digo, ¿sobre cuánto? ¿Sobre cuánto cree que lo midamos? O sea, ¿cómo lo medimos? Claro, ¿cómo se mide? Es grave como asesinar a una persona. No sé si tanto como que la persona fue a un otro o que es uno mismo. Que sea uno mismo. De eso se trata. Claro, bueno, vos recién en el primer bloque hablaste un poco del tema. Claro. Es matar a un otro, porque cuando alguien se suicida está matando a todos los otros que están que lo aman, que quieren estar con él. Claro. Es matar a un otro. Es que el suicidio muchas veces tiene como, muy pocos suicidas no tienen como las ganas de dejar alguna culpa a algún otro, ¿no? En general muchas veces el suicida le está dejando un mensaje a un otro, lo mata vivo casi, ¿no? Sí, a veces cuesta porque parece que uno está en condición de juzgar a otros, pero no deja de ser una actitud egoísta, porque en realidad dejas un problema a los que quedan, ¿no? A cuánta gente después se siente responsable si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. No deja de ser un asesinato de sí mismo, ¿no? Sí, es una falta muy grave porque uno mismo no se puede defender de uno mismo. Sí. O sea, yo te quiero matar a vos, Pato, y vos te podés defender, pero yo no me puedo defender de yo mismo. Y eso es muy grave. Pero en el budismo, mucho más grave es matar a los padres. Y también matar a los maestros, a los monjes. Y lo que también se tiene en cuenta es que toda la muerte o sea, cualquier animal que matemos es una falta grave, porque consideramos a todos los seres del universo como nuestras madres y como nuestros padres. O sea, matar una vaca para nosotros es como matar a una madre también. El concepto de hacerse daño a uno mismo con el pecado exagerado, en la gula, no sé, tomo la gula, no sé por qué es el que a mí más me llama siempre. Digo, uno comer tiene que comer, la alimentación está, pero la gula, digo, la exageración de incorporar, es un poco como, no te digo suicidarte, pero ir matándote de a poco. Digamos, la exageración del pecado un poco puede ser una especie de, ¿no? de irse haciendo daño a uno mismo. A mí me gustaba comentar algo de la pregunta de Celeste. ¿Cómo era tu nombre, Celeste? Sí. Mi experiencia de charlar con familias que han tenido algún suicidio o con alguna persona que de pronto te cuenta su angustia, su dificultad y bueno, parecía algo sobrellevable o solucionable y a la semana siguiente recibí la noticia que se suicidó. Yo lo evalúo por el lado de una gran alteración psíquica, primero, porque quien llega a esa instancia está sucediendo no solamente en personas mayores, digamos, no me quiero meter mucho en ese tema, pero claro. Quien accede a ese estado ha cortado o siente cortadas sus vinculaciones afectivas principalmente, ¿no? Es decir, está aislado. Entonces,
el grado de conciencia, de deliberación para cometer ese acto y ese pecado, es decir, la gravedad está relacionada con eso, con la capacidad deliberativa que uno tenga para accionar sobre sí mismo, sobre algo, ¿no? Cuanta más deliberación hay, más frialdad, menos pasión, más grave es el pecado, ¿no? En general, el acto de suicidio viene acompañado de una alteración importante, de un corte de lazos afectivos también muy grande, de un aislamiento muy grande, ¿no? Bien, ¿quedó alguna pregunta más en la... Sí, perdón. No, Pato, yo me quedé con algo que habías planteado vos que me parece muy interesante, que es el tema de la medida. Sí. Que muchas veces estas normativas, estos mandatos, vienen a ayudarnos a calibrar, a buscar la medida. Claro, decías vos, si no como, no me nutro, y si como demasiado, entonces la gula. Bueno, la medida es lo más difícil. Para nosotros muchas veces es más fácil entregarnos a nuestro, digamos, pasiones, a la tentación o no hacerlo en absoluto. Claro. Lo más difícil es el medio, claro, la medida, el ser deliberadamente quienes eligen a cada momento, esto lo como, esto no lo como, ahora sí, un poco más tarde. Entonces, tal vez estas ideas, digo, uno tiene que tener orgullo de quién es, pero no puede ser soberbio. O sea, claro, cada uno de cada pecado temas tendría una medida. Claro. Es ayudarnos a buscar la medida. Pato, te aporto algo a lo que vos decías, pero antes permitime decir lo siguiente, que creo que puede ser muy interesante también este momento, mismo por el horario del programa, quizás haya alguien dándole vuelta en la cabeza con quitarse la vida. No estamos acá para condenar, sino de repente este programa puede ser una ayuda, ¿no? Para alguien que está ahí mal, pasando un momento, primero buscar ayuda, saber que no todo está perdido y que siempre se puede salir adelante. Eso me parece fundamental. Y en cuanto a lo que... Muchas veces en momentos difíciles la ayuda viene de donde uno menos la espera. Claro, no cerrar hay que tener consciente de eso, porque cuando uno está desesperado muchas veces no sabe de dónde puede venir, pero hay que tener fe de que viene de donde uno menos la espera a veces. Claro, y que no está todo perdido, ¿no? Y en cuanto a lo que vos mencionabas del comer, me acuerdo un profesor en la facultad, él decía algo interesante: ¿cuánto come un animal? Lo que necesita. ¿Cuánto bebe? Lo que necesita. ¿Cuánto se relaciona sexualmente? Lo que necesita. Y fue al ser humano, ¿no? ¿Cuánto come el ser humano? Sin límite. ¿Cuánto bebe? Sin límite. Y las relaciones sexuales prácticamente hoy en día no tienen límite. Es decir, iba por detrás de decir, bueno, ¿qué busca el hombre, ¿no? Y más allá, esa transgresión constante revela una búsqueda insaciable que personalmente creo el único lugar donde la puede saciar es en Dios. Como siempre terminamos en cuestiones de límites, prohibiciones, restricciones, no sin límites. Pues digo, si a uno, no, muchas veces pasa, cuando a uno le restringen algo, el día que lo tiene, lo hace desmedidamente también, ¿no? Digo, para unir un poco todo. Los límites, las prohibiciones, creo que es lo que más nos cuesta como seres humanos. Los límites son fundamentales, y sobre todo en la infancia. Es decir, pero hay que diferenciar un límite de un no límite. A veces el autoritarismo, esto no lo haces porque claro, yo lo digo y nada más, es un no límite. Pareciera ser un límite, pero no lo es. Sí, el famoso no porque sí. Claro, el famoso no, el porque lo digo yo, o el porque sí, pareciera ser un límite, pero eso no es un límite. Los límites son ordenadores, es acompañar, es explicar qué se puede, qué no se puede, por qué se puede y por qué no se puede, y elegir el momento para hacerlo, que no es siempre el momento en que hay que ponerlo. Por ahí hay que poner el límite ahí, pero después hay que explicarlo cuando puedan escucharlo, ¿no? Estoy hablando de los chicos. ¿Había quedado una pregunta en la tribuna? ¿Sí? ¿Querés? La gente está opinando también en Twitter, ya saben, @avivavozcrónica es la manera. Gracias por estar allí del otro lado. Decime tu nombre. Ahí estamos, Diego es mi nombre. Dale, Diego. Sí, Diego, se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. No, dos cosas, no es precisamente una pregunta, sino son dos comentarios. Primero, no creo que entres en el patrón de la gula, está flaco, Pato. Está bien, gracias, no, tampoco era. Y segundo, creo que es casi... Puede sonar tajante, pero es casi imposible no pecar. Después depende de cada uno de nosotros ver los límites en los cuales tocamos al otro y al mismo tiempo nos
de alguna manera traicionamos a cada uno de nosotros. Creo que pasa por ahí. Bien, me parece que esto tiene un poco que ver con lo que decíamos, ¿no? Quizás es imposible no pecar, claramente no es que una prohibición el pecado, sino buscar la medida. Digo, vamos a ir a la calle ahora un ratito para meternos en tema con los 7 pecados. ¿Por qué se eligieron esos pecados en particular? La producción salió a preguntarle a la gente directamente, bueno, ¿te acordás los 7? Yo no sé cuántos se acuerdan los 7, ¿no? Algunos tienen más marketing que otros, también es verdad. Pero cuando uno se empieza a hacer memoria, ¿se acuerda primero el que más le cuesta, el que más le seduce, al que le tiene más miedo? Fíjate cómo responde la gente ante la pregunta de cuál de los 7 pecados se acuerdan y después si hay alguno que le parece más difícil respetar. Mirá. Creo que en tu presencia. Bueno, de los pecados capitales, los que más me acuerdo son ira, gula, pereza, envidia, soberbia. Y bueno, me faltan 2 que no los tengo en la mente. La lujuria, la gula. Codicia, avaricia, gula, envidia. A ver, conozco codicia, avaricia, gula, ¿qué más? Lujuria, y no me acuerdo más. No, el pecado capital, digamos, que me parece más terrible, capaz es la envidia. Me parece malísimo cuando alguien tiene envidia, me parece horrible. Que le tengo miedo. No, ninguno. No tengo miedo a ninguno. A la soberbia, porque creo que cuando una persona pierde lo esencial, que es la humildad como persona, en el corazón, pierde la mayor parte de las cosas. Y yo creo que la gula, porque como muchas porquerías. Me encanta la pizza, comer hamburguesas, así que supongo que ese. Para vivir. La gula terminó siendo el gran protagonista de la noche. Bueno, algunos no aparecieron, Daniel. ¿Me ayudás a repasarlos? Digo, por ejemplo, la pereza no la nombró nadie. ¿No? Sí. ¿la apareció? Bien. La codicia y la avaricia son el mismo. ¿Sería o no? La codicia no, son distintos. No, aparecieron los 7 entonces, sí. De alguna u otra Pereza, manera. también apareció. La ira. La ira. ¿Sobre cuál te gustaría hacer una mención, digamos? Si pudiéramos elegir uno cada uno para hablar de ese, ¿nos pondríamos de acuerdo? Te toca el primero, elegí, después vamos viendo a quién le queda. Y a mí me parece que el tema de la gula es interesante. Para mí, en lo personal, quizás uno no llega al extremo de lo que representa esto, ¿no? Como un estado de vida, como una posición en eso, ¿no? Se puede llegar a interpretar la gula no solo como una cuestión de comer, sino también como una cosa de ambición desmedida, digamos, de tener más allá de lo alimenticio. Y está vinculado con los alimentos, más que nada. Pero yo creo que los pecados capitales representan como una posición, un estado de vida en ese lugar. O sea, una situación de pecado personal en eso, ¿no? Otra cosa es, no sé, pasarse en una fiesta, cosas a las cuales nos llama la atención. Yo creo que este pecado es importante en función de la conciencia global también que hay del hambre en el mundo, que no es simplemente, bueno, una idea, sino que realmente vemos en los noticieros, en las realidades, o lo que desperdiciamos de comida, la elección sobre la comida, lo que decíamos recién, que no tenemos medida. Bueno, creo que... ¿Sobre cuál te gustaría opinar, Alberto? Bueno, yo creo que todo parte del deseo ilimitado, ¿no? Infinito. Entonces, con eso tenemos que trabajar con la sabiduría. Y la sabiduría la desarrollamos, como hoy me hiciste una pregunta y yo al final no te la contesté, cuando el monje se retira, o el practicante, ¿no? Hay muchos practicantes que no son monjes. Está como cuando se te tilda el teléfono o la compu, tenés que resetear. Entonces te retirás interiormente y trabajás con la meditación y vas ordenando cada una de los defectos o los puntos en los cuales te empezaste a desviar del bien hacia el mal. Y fundamentalmente
empezás a tener más luz, porque todos los pecados son falta de luz, oscuridad. Y cuando la oscuridad, no existe, simplemente tenés que poner un poco de luz. Es la ausencia de luz. Es volver a prender la lamparita, digamos. ¿Cuál sería el que te viene primero a la mente? En el Islam los excesos son pecados, todos los excesos no son buenos, pero hay dos en particular, que es el politeísmo, no se tocó, pero en el Islam es grave, y la soberbia, el exceso de soberbia. Dice el Sagrado Corán que con un grado de más de soberbia no entrarás al paraíso. Bien. La soberbia, cuando hablábamos antes de lo antagónico, me parece que es lo contrario sería la humildad, ¿no? Claro. Me parece que es donde más estaríamos de acuerdo la mayoría de las religiones. La humildad es como la materia prima importantísima como para reconocerse parte de un todo, ¿no? Como para empezar a buscar espiritualidad. Sí, de hecho yo iba a tomar la soberbia, pero puedo tomar la ira en el mismo camino, en segundo lugar, ya que la tomó Insam. Justamente por esto que decís vos, Pato, la idea central, ¿cuál es? En palabras nuestras, la idea central es el amor, y lo opuesto es el egoísmo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un versículo muy central en nuestra tradición, no solamente cuando le preguntan a Jesús, en el Talmud también se le pregunta a Rabbi Akiva, se le pregunta a Hillel, diferentes sabios, y dicen, amarás a tu prójimo, o la otra versión, por el otro costado, es no harás al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Imagínate lo que sería el mundo solamente con eso. Con ¿no? eso. Sería una sola regla universal. Digamos, imaginemos cuántos casilleros avanzamos. Y creo que lo esencial ahí, el punto fundante de por qué es tan importante el amor al prójimo, porque deja atrás el egoísmo. Y creo que en los 7 pecados capitales eso es la soberbia. La ira puede estar vinculada en el lugar de pensar que si uno es humilde, es mucho más difícil enojarse. Claro. Digo, si uno acepta humildemente a los otros o a las vicisitudes, ve como desafío lo que se le presenta, tiene menos riesgo de caer preso de la ira. De hecho, en nuestra tradición, la ira es considerada idolatría. Por ahí, como decía recién Insam, la idolatría es lo opuesto al servicio a Dios. ¿Pero por qué? Porque estoy endiosándome a mí. Entonces ya la ira viene a partir de la soberbia. Hoy por hoy la ira es uno de los pecados más permitidos, si se quiere. Digo, la violencia en la calle, lo irascibles que estamos todos. Es casi que ya lo aceptamos como algo cotidiano, lo justificamos. Ves a uno por la calle que se enoja por nada y decís, pobre, a este le pasó algo. O sea, como que... Pero porque vivimos una cultura individualista, egocéntrica, ególatra. Yo por sobre todo. Claro, tengo derecho a enojarme con vos. Sí. Claro, en un punto todos tienen que ver con el egoísmo. Otro, para pensar un minuto, es la avaricia, ¿no? El avaro, o como vulgarmente se lo dice, tacaño, codito lustroso, cocodrilo, ¿no? El que tiene en el bolsillo. Es aquel tipo que vos viste, sacás un caramelo con ese plástico y hace ruidito, y todos lo miran y lo vuelven a guardar, ¿no? Es aquel que no comparte nada. Y frente a los pecados es muy importante el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, en el griego, es metanoia, que significa un cambio de pensamiento. Es decir, yo tomaba el colectivo 86 con la convicción que voy a Tigre, en un momento me doy cuenta que me estoy yendo a Ezeiza, y hay gente que sigue insistiendo que va a llegar al Tigre. Arrepentirse, que te bajás del bondi y te tomás el 60 y vas a llegar entonces a Tigre. Entonces, ¿cuál sería el antídoto? La generosidad. Frente a la avaricia, la generosidad es romper, es ir en contra de uno mismo y empezar a dar, a compartir, porque el avaro, Pato, no es feliz. No disfruta una amistad, lo hunde todo, hasta una relación íntima sexual. No puede compartirla, porque solamente está pensando en él, ¿no? Creo que te queda medio de casualidad uno de los más psicológicos de los pecados, ¿no? No, me parece que envidiar a otro es muy mental, ¿no? Es muy... y vivimos en un mundo donde más o menos que nos enseñan a envidiar, nos viven mostrando cosas que no tenemos y que si tuviéramos, quizás seríamos felices, por ejemplo. En realidad, lo que tenemos que hacer es una diferenciación entre la envidia y los celos, que son algo que... Parecido. Claro, que están emparentados.
En la envidia, que es un sentimiento muy complicado, se quiere ser el otro, se quiere destruir al otro para ser el otro. A diferencia de los celos en realidad es que el otro tiene aquello que yo debiera haber tenido. Es decir, hay un reconocimiento del otro. En la envidia solo se reconoce al otro para poseerlo, para matarlo, para destruirlo. Lo que me parece muy importante es que dentro de estos 7 pecados capitales es que el sujeto pueda saber por qué le pasa lo que le pasa, que pueda hacerse una pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y que haya alguien que pueda leer, ¿no? Por ejemplo, esta diferenciación entre la envidia y los celos, y dentro de la gula los excesos, ¿no? Bien. Te quedó el séptimo vos, sos el séptimo. ¿Cómo? Te quedó el séptimo vos, que sos el séptimo. Hablanos de la lujuria. Hablanos de la lujuria. La lujuria, claro. Creo que no sé mucho sobre el tema. Podría estar. Bueno, me voy a dar el lujo, aunque sea para hacer un juego de palabras, de leer cosas que hemos escuchado a lo largo del programa. Aquí, como siempre, destacamos cosas que se dicen, más allá de quién las dicen, y ustedes del otro lado también participan del juego muchas veces a través del Twitter, allí en @avivavoz crónica. Bueno, pecado es una de las frases que se ha escuchado acá. Pecado es la transgresión de ir contra lo positivo. Otra de las frases que sonaron en la Viva Voz es: somos seres celestiales que nos hemos alejado de nuestro origen. Los buenos actos te acercan a Dios, te iluminan. No pecar es importante principalmente por eso. La única forma que tenemos de limitar la crueldad infantil es diciendo no. Algunas frases que se han escuchado a lo largo del programa aquí en A Viva Voz. Y dos más: el arrepentimiento es una decisión de reparar, de reconstruir. Y evitar el pecado es encontrar la medida. Me gusta el último, ¿no? Porque me sentí mal con el pecado que me tocó, y habrá que encontrar la medida para todo, absolutamente para todo. Bueno, yo lo que no encuentro la medida es el agradecimiento. De verdad me gustaría tener siempre muchísimo agradecimiento para con todos ustedes y para con la posibilidad que tenemos de hacer este programa. Así que, como siempre digo, gracias, y cerramos con una reflexión cada uno al respecto del tema. Empezamos por Isam. En el Islam a Dios lo nombran de distintos nombres que son virtudes o cualidades de Dios. Una es el perdonador. Y decía un hadith del profeta, bendición y paz, que si Dios hubiese creado a todos los hombres perfectos, los reemplazaría por hombres que tengan algo de pecado para perdonarlos. Bien, o sea, el perdonador es importante. Y el concepto del perdón también, ¿no? Es importante en absolutamente todas las religiones, obviamente. Alberto. Creo que tendremos que desarrollar más la ética y también tener en cuenta los preceptos, ¿no? Que nos van conteniendo de poder estar lastimando al otro, ¿no? Especialmente en una sociedad tan compleja como es la que vivimos en estos días. Bien, gracias Alberto. Daniel. Yo les comentaba que la experiencia del pecado es una experiencia humana, de decisiones que te van alejando del otro, de Dios. Cuando se produce este arrepentimiento, esta vuelta sobre sí mismo y el reencuentro con el Señor, como es una experiencia humana, es posible rehacer la experiencia. Dios mismo se pone junto a nosotros para reconstruirnos, para sanarnos. Es decir, que el pecado atrae la acción de Dios. La última palabra no es el pecado, es la posibilidad de tomarnos de la mano del Señor y rehacer nuestra vida junto con Él. Bien, gracias Daniel. Damián. Parece que hoy quedó bastante claro que en la mayoría de los credos el pecado no es tan tremendo como se lo vende. Como pareciera, así como tenemos el prejuicio, ¿no? Se ha hecho una publicidad del ser humano perfecto, no sé si es para venderle shampoo o qué exactamente, pero los credos estamos convencidos que los seres humanos somos todos imperfectos. Entonces relajarnos un poco para poder aceptarnos, para poder ver nuestros errores, justamente para poder repararlos, para crecer, para ser mejores. Y como medida esto, si es bueno para mí y si es bueno para el compañero, si es bueno para el bien común,
y es bueno para mí, entonces va a ser algo positivo. Gracias, Damián. Osvaldo. Bueno, el ojo tiene dos capacidades. Una es la de ver y la otra es la de llorar, y siempre es mejor ver el pecado que llorarlo, ¿no? Y terminar con una frase muy interesante de Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es importante cuando uno se vuelve a Dios en arrepentimiento y se da cuenta que metió la pata, que está mal, Él no está para castigarnos, sino para darnos una nueva oportunidad. Bien, Ana María. Bueno, que como padres y como sociedad podamos ayudar a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, escuchándolos en primera instancia y entendiéndolos. Bien. Además limitándolos. Gracias, Ana. Si te enganchaste en la mitad del programa, me pasa mucho el desvelado de domingo a la noche, que dejó de ver un poco de fútbol y que hace zapping, se engancha en Crónica TV y dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en ese programa? Bueno, te cuento lo que decimos todos los días. Esto es un encuentro de opiniones, es la posibilidad de convivir, de expresar distintas opiniones desde distintas religiones. No implican que vos del otro lado tengas que elegir una, no implica que haya una religión mejor que la otra, implica que en algún lugar somos todos partes de un todo y todos tenemos la posibilidad de escucharnos y debatir. Para nosotros es un orgullo hacer este programa todos los domingos a la medianoche. El próximo domingo te invitamos a que no cometas el pecado de no verlo. El próximo domingo vamos a estar hablando de eso precisamente, de convivencia, ¿no? Pero de convivencia en esta época globalizada, en esta época donde casi que estamos obligados a convivir, ¿no? Porque antes, qué sé yo, si uno va un poco con las historias de las distintas religiones, mal que mal cada uno estaba un poco en su mundo, ¿no? En el origen de cada una de las religiones, estaba cada uno en su mundo. Hoy por hoy convivimos con lo que las otras religiones hacen o con lo que las otras culturas hacen, nos enteramos si pasa algo en cualquier lugar del mundo, no nos queda otra que hacernos cargo que somos todos parte de una aldea global, como se dice. Bueno, sobre esa convivencia global vamos a estar hablando el próximo programa y obviamente nos vamos a estar escuchando, vamos a estar agradeciendo ser instrumento de la paz aquí y del diálogo en este programa. Gracias a todos por estar del otro lado, tengan una excelente semana y el próximo domingo nos encontramos de vuelta aquí en A Viva Voz. Hasta luego. Hoy no hay sol en el cielo, todo el día llovió. Y anoche las estrellas no salieron, pero estoy bien y creo que es porque...